Hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala para estar congregados. Bien, esta mañana, anunciamos la semana pasada que empezamos hoy el estudio de la carta a los Gálatas. Pablo le escribe a los Gálatas. Y pues antes de iniciar con nuestro estudio, quiero como que pensemos un poco, nos ubiquemos un poco en esta región y lo que estaba sucediendo en Galacia, porque Pablo tiene que escribir la carta en los términos en que lo escribe. Tenemos que iniciar esta mañana entonces diciendo que esta es una carta que no está dirigida a una iglesia, a una congregación en particular, sino que está dirigida a varias congregaciones. Es una carta circular, es dirigida a las iglesias de una provincia. Hay una provincia, estamos hablando del Imperio Romano, y allí en la región de Grecia, Asia Menor, entonces hay una provincia que se llama la provincia de Galacia, y hay varias iglesias allí. Este es un pueblo, está formado por gente que su mayoría, vienen del paganismo. Recordamos que es paganismo, recordamos que paganismo son las personas que se han enfocado en adorar a la creación antes que adorar al creador. Eso es lo que significa paganismo. Ese paganismo, luego entonces ahora aparece lo que fue el judaísmo, y también entonces aparece el cristianismo. Son, digamos, las doctrinas que están sumándose allí. Especialmente hablamos de que a la región de Galacia, a las iglesias de Galacia, entonces se predicó el evangelio. Pablo fue, y parece que Pablo estuvo predicando el evangelio por allí, se predicó el evangelio puro, pero también llegaron a esta región, llegó un grupo de personas que eran de alguna manera los enemigos de Pablo, enemigos en el sentido de que su mensaje era diferente al de Pablo y atacaban también a Pablo por su mensaje. Y especialmente estamos hablando de un grupo de personas que llegó al lugar, que son los judaizantes. Para hablar de los judaizantes tenemos que recordar un poco en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, habla de una circunstancia que empezó a presentarse en Jerusalén. Y debemos entender antes de avanzar en el estudio de la carta, entender un poco el trasfondo, lo que estaba pasando doctrinalmente. A ver, cuando hablamos de una doctrina, de una enseñanza, especialmente cuando es una enseñanza nueva, tenemos que mirar qué información traen las personas antes de recibir esa enseñanza nueva. Estamos hablando del pueblo judío. Entonces fue un pueblo que recibió una enseñanza por varios siglos, una enseñanza de vivir de acuerdo con la ley, de ser observadores de la ley, y tenían el libro de la ley, y dentro del concepto que ellos manejaban, agradar a Dios implicaba cumplir toda la ley, y hacían esfuerzos, digamos, en ese propósito de cumplir toda la ley. Y también, se surgen algunos grupos, como por ejemplo los fariseos, que ellos promulgaban el cumplimiento de la ley, pero más que todo pensando en que los otros cumplieran la ley, y ellos estaban fiscalizando la manera como las otras personas cumplían la ley. Digamos, es el trasfondo. Tanto tiempo habiendo escuchado una misma enseñanza, que era la ley, que tenían que estar pendientes de la ley del Señor para cumplirla y tratar de agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley, que ahora cuando llega una enseñanza nueva, para ellos es un choque, porque el cristianismo representó un choque en los conceptos, en la estructura doctrinal, en lo que ellos creían acerca de su relación con Dios. Eso representa un choque. Entonces, en los judíos se presentó un choque, porque ahora ellos, habían quedado de alguna manera desarmados en lo que tenía que ver con su esfuerzo personal para agradar a Dios. Es decir, ya no había nada que ellos pudieran hacer para agradar a Dios. Cuando llega el Evangelio, entonces el Evangelio sencillamente, ¿qué está planteando? Que Cristo vino para cumplir toda la ley, que Cristo cumplió toda la ley. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Cristo viene, cumple toda la ley, luego es sacrificado, habiendo cumplido toda la ley, sin haber ningún tipo de culpa en él, ningún tipo de pecado, es crucificado, es muerto, muere, pero entonces lo hizo para reemplazar a los pecadores, reemplazarnos a nosotros.
Entonces ya cuando se plantea ya después de que Cristo resucita y se empieza a plantear ya la enseñanza del Evangelio, entonces se le está enseñando a la gente que las personas pueden ser salvas, que las personas pueden tener una relación con Dios a partir de lo que Jesús hizo o con base en lo que Jesús hizo. Es decir, Cristo murió por su pecado, usted ya no tiene ninguna cuenta pendiente. Cristo cumplió la ley, ahora usted no necesita cumplir la ley. O sea, es lo que está planteando. Y ahora, usted no necesita hacer nada para ser salvo. Lo único que se requiere es que usted crea en el Señor Jesucristo, que acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. Eso es todo lo que usted necesita hacer. No hay ningún conjunto de cosas que deba hacer, porque de hecho el Evangelio no plantea una serie de normas o elementos puntuales que usted debe hacer, que el cristiano debe hacer esto, debe hacer esto, debe hacer esto, debe hacer aquello. No, sencillamente cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando, entonces dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como así mismo. Y dice que en esa sola enseñanza se resume toda la ley. Y de hecho cuando uno analiza, digamos, el trasfondo o el fondo de la enseñanza del Señor Jesucristo, es lógico. Si yo amo a Dios, entonces le doy el primer lugar, ¿cierto? Si yo amo a Dios, yo no uso mal su nombre. Si yo amo a Dios, yo me santifico en mi relación con Él, yo busco la comunión con Él. Si yo amo al prójimo, que es lo que es la segunda parte del mandamiento que Él da, entonces yo no voy a matar, yo no voy a robar, yo no voy a codiciar las cosas de Él, yo no voy a hacerle ningún tipo de mal, ¿sí? Pero entonces porque lo estoy amando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice que nosotros hagamos? Que amemos. Es lo que el ejemplo que Él nos da, y lo que Él hace entonces es el amor expresado a Dios y expresado a las personas, y en eso resume el nuevo estilo de vida, como un estilo de vida. Pero entonces las personas en el cristianismo, las personas están amando a Dios y están amando a sus semejantes por el carácter que ahora tienen, por la naturaleza que ahora tienen. Que es lo que enfoca aquí Pablo cuando habla a los Gálatas, es que cuando la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, toda su naturaleza cambia, o sea, su ser interior cambia, toda su estructura cambia. De hecho, cambia todo, la idea es que cambie su mente. Por eso, cuando leemos las cartas de Pablo, dice, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces se da un cambio de mente en el cual la persona piensa diferente, y ahora como piensa diferente, actúa diferente. Ahora, todas esas cosas que la persona hace ahora, digamos, el que puede amar a Dios sobre todas las cosas, el que puede amar a su prójimo, y todo lo que hace, digamos, en dirección a los demás y la manera como beneficia a las otras personas, todas las obras que hace vienen como consecuencia de haber recibido un cambio de vida y como consecuencia de haber recibido un cambio interno en su esencia, en su constitución como persona. Entonces, acá quiero mencionar, digamos, como en el preámbulo, en la introducción de este tema, es que tenemos que hablar un poquito de lo que es la antropología bíblica. O sea, cuando hablamos del estudio del ser humano, entonces hemos dicho que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿De dónde sacamos ese concepto? De lo que vemos en la Biblia, ¿cierto? Vemos en la palabra del Señor. De hecho, vemos que cuando Dios creó al hombre, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo que formó, ¿qué fue lo que Dios formó? Entonces el cuerpo. Dios formó el cuerpo del hombre. Y luego entonces dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué fue lo que Dios sopló en la nariz del hombre? Aliento de vida, que se conoce como el espíritu humano. Y al unirse el espíritu humano con el cuerpo que Dios había formado, entonces el hombre fue un ser viviente, y surge un tercer elemento en la naturaleza de ese ser humano que se conoce como el alma. Y el alma entonces tiene tanto elementos físicos del cuerpo como elementos espirituales del espíritu humano que Dios sopló. Entonces el ser humano constitucionalmente en su estructura está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Esa es la constitución del ser humano. Sin embargo, cuando el ser humano entiende la bondad de Dios,
y el propósito de Dios de querer darle vida a los hombres a través de su amado Hijo Jesucristo y de la acción vivificadora del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender en lo que tiene que ver con el Evangelio? Es que cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, esa estructura del ser humano cambia, porque ya no es solamente espíritu, alma y cuerpo, sino que ahora en la constitución del ser humano es espíritu, alma, cuerpo, y ahora tiene también al Espíritu Santo. Es un elemento que antes no tenía. Entonces, al estar esa constitución, al cambiar la constitución, ahora esa persona, lógicamente, porque constitucionalmente es diferente, esa persona actúa diferente, porque ahora va a hacer cosas que antes no podía hacer. Por ejemplo, el amar a los enemigos, que el Señor Jesucristo lo plantea, dice que debemos amar a los enemigos. En nuestra naturaleza humana, solamente con espíritu, alma y cuerpo, no podíamos hacerlo. Pero ahora, con esa nueva naturaleza que tenemos, por tener espíritu, alma, cuerpo y al Espíritu Santo morando en nosotros, entonces ahora podemos amar a los enemigos. ¿Sí ve? Entonces, no significa que fuimos salvados porque no amamos a los enemigos para ser salvados, sino que al ser salvados del poder del pecado y de la muerte, que fue lo que sucedió cuando el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestras vidas. Sí, porque el hecho de que el Espíritu Santo haya venido a morar en nuestras vidas implica salvación del poder del pecado y de la muerte. Porque ahora ya la muerte segunda ya no tiene poder sobre nosotros, porque ahora tenemos vida. Tenemos relación con Dios a través de ese Santo Espíritu que Dios envió para que esté en nosotros para siempre. Y como está en nosotros y no se va a ir, esa relación ya va a permanecer eterna. Por eso dice que la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. Es decir, como nosotros hemos nacido 2 veces, solo vamos a morir una vez. Para los que no han nacido 2 veces, sino que han nacido una sola vez, van a morir 2 veces. ¿Sí? Entonces es diferente. Entonces es una gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. Pero aquí tenemos un contexto especial, y es que tenemos creyentes cristianos que vienen de un trasfondo religioso de mucho tiempo. Es decir, cristianos que vienen del trasfondo judío. Y en el trasfondo judío ellos habían aprendido a agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley, de todas las normas que Dios había establecido para su pueblo en el Antiguo Testamento, desde cuando los constituyó como pueblo en el Sinaí y les entregó la ley. Ellos empezaron entonces a tratar de agradar a Dios a través del cumplimiento de esas normas que Dios les estableció. Pero cuando viene Cristo y cambia el sistema, y entonces nos dice, nos muestra, porque lo que hizo la ley fue mostrarle al hombre que para el hombre era imposible agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley, por cuanto ninguno de nosotros tiene la capacidad para cumplir toda la ley. Y si quisiéramos salvarnos a través del cumplimiento de la ley, debíamos cumplirla toda. Y eso es para los seres humanos imposible por su naturaleza, que está vendida al pecado, por el dominio que el pecado tiene sobre nosotros. Para nosotros es imposible cumplir con esa ley que Dios estableció. Entonces, ¿de qué sirvió la ley? Para mostrarnos nuestra impotencia para agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley y llevarnos a Cristo. Entonces, cuando viene Cristo, cuando nos presenta a Cristo como Salvador, entonces nos dice, ya no es necesario que usted cumpla toda la ley, sino que lo que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, cuando usted acepta a Cristo como el Señor de su vida, entonces usted ahora va a obedecer a Cristo y va a hacer lo que Él le manda. Y lo aceptó como Salvador. Entonces, al haber hecho eso, entonces Dios envía a usted a su vida, a su Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu morando en usted, ahora lo capacita para poder obrar de acuerdo con el carácter de Cristo. Es decir, lo capacita para poder obedecer a Cristo. Pero entonces ya no con base en el Antiguo Testamento, con base en la ley, sino con base en el carácter de Cristo y en lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Amarnos, enseñarnos a amar a su Padre a través de la obediencia que Él manifestó a su Padre y a amarnos unos a los otros. Entonces ahí se plantea ese cambio, y entonces dice, los hombres son declarados justos de acuerdo a lo que se le dijo a Abraham. Creyó pues Abraham y le fue contado por justicia. Ahora, todos los que creen que el Hijo de Dios vino para
para vivir una vida santa, una vida perfecta y morir por los pecadores, todos los que creen que eso sucedió de esa manera y que se reconoce un pecador y se reconoce beneficiario de esa obra de Cristo, entonces ahora tiene vida eterna por haber creído en lo que Dios dice, creer lo que Dios dice y hacer lo que Dios manda y al obedecer, entonces tiene vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna que tenemos? Entonces el Santo Espíritu de Dios que nos ha sido dado y que ahora mora en nosotros. Entonces, esos judíos tenían todo ese trasfondo religioso de obras y ahora entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué es lo que una persona religiosa trata de hacer cuando recibe una enseñanza nueva y que de alguna manera le mueve las simientes, le mueve sus bases, sus fundamentos? ¿Qué hace? Busca la manera de acomodarse. Entonces resulta que cuando les plantea, bueno, Cristo vino y le da la salvación a las personas de manera gratuita. Dice, de hecho ahora lo vamos a mencionar acá, dice, por gracia sois salvos. Es decir, ustedes no tienen que hacer nada para ser salvos, ya todo lo hizo Cristo. Entonces cuando recibe esa enseñanza de que no tiene que hacer nada para ser salvo, para ellos, ¿qué significa eso? Todo un choque. ¿Cómo así que no tengo que hacer nada? Entonces, sencillamente, ¿qué? Entonces, puedo hacer lo que a mí se me antoje. Bueno, después se desarrolla el tema que no es para hacer todo lo que se le antoje, pero entonces ya no hay nada es reconocer que ya no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo. Nada puedo hacer para salvarme. Pero Cristo hizo todo lo que era necesario hacer para salvarme. Entonces lo que debo hacer es aceptar lo que Cristo hizo a mi favor y de esa manera empiezo a disfrutar de una salvación que yo no merecía. Eso para el pueblo judío fue algo muy duro, muy fuerte y que ellos no pudieron aceptar a plenitud. Todos, al menos todos. Y hubo un buen sector del pueblo judío que dijeron, bueno, está bien, Cristo sí murió por nosotros, pero además de eso, nosotros tenemos que esforzarnos por cumplir la ley, ¿sí? Entonces, a ese movimiento de judíos que aceptaron que Cristo murió por ellos, pero que se negaron a reconocer que no tenían que hacer nada, sino que quisieron también poner su aporte, o sea, quererle ayudar a Dios, se conoció como los judaizantes. Eso fue lo que se generó, el conflicto que se generó entonces en la iglesia y que lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Es decir, cristianos judíos que querían obligar a los otros cristianos, a los cristianos gentiles, a que cumplieran toda la ley. Entre otras cosas, que se circuncidaran, que guardaran el sábado, que se abstuvieran de ciertos alimentos, que cumplieran toda la serie de normas que Dios había establecido para su pueblo antes de la venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, esa fue la manera como el evangelio empezó a pervertirse. Cuando digo pervertirse, quiere decir que estaban mezclando la gracia con la ley. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos y también en esta carta que le escribe a los gálatas, lo que Pablo plantea es que no es posible conciliar dos sistemas. Son dos sistemas que se oponen. O sea, no se puede decir que el hombre se va a salvar uniendo la gracia y la ley. No, es por la ley o es por la gracia, pero los dos no se pueden sumar. Entonces, pero ellos trataron de hacerlo y ese es el ambiente que está enfocando Pablo y por eso les escribe a ese grupo de iglesias entonces que están recibiendo la influencia judaizante. De hecho, esa influencia judaizante no está solamente allí en Galacia, sino que ya vieron los efectos en la iglesia de Jerusalén. Incluso en la iglesia de Antioquía se presentaron algunos problemas por causa de estas falsas enseñanzas. Incluso el apóstol Pedro se vio afectado por esa falsa enseñanza. Incluso Bernabé se vio afectado por esa falsa enseñanza y por eso Pablo tiene que confrontar y por eso Pablo tiene que entregar el mensaje de una manera muy clara y muy directa. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando en esta mañana? Vamos a estar hablando de la importancia de la claridad en el mensaje. O sea, la importancia de tener claridad acerca de lo que se va a exponer. Pablo va a exponerles una temática especial a los Gálatas, les va a presentar el Evangelio de manera clara, les va a presentar la doctrina verdadera, los va a confrontar con lo que ellos están haciendo y para eso entonces desde el comienzo pone las cosas claras. Cosas claras y el chocolate espeso, ¿cierto? Aquí lo tomamos clarito.
Bueno, a mí me gusta espeso el chocolate. Se queda parado. Ah, bueno. Entonces le gusta es para tomarlo por cucharadas. Muy bien. Entonces, las cosas claras, dice Pablo. Y vamos a entonces en ese orden de ideas a mirar cómo se reflejan esas cosas claras en el primer capítulo de esta carta. Vamos a mirar los primeros 5 versículos. Vamos a ver, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esas cosas claras se reflejan en el saludo, porque desde que él saluda, de una vez empieza a sentar puntos o sentar bases doctrinales. Lo primero que él hace, ¿qué es? Dando claridad acerca de su apostolado, como también lo hizo con los corintios, que ya nos ocupamos un tiempo de eso. Entonces lo primero que él dice es que les aclara, yo soy un apóstol y no soy apóstol por voluntad de hombre. Es decir, a mí no me ha enviado ningún hombre a predicar. A mí el que me envió a predicar el evangelio fue Dios mismo. Fue el Padre y fue el Hijo los que me enviaron a predicar. Aquí no me envió ninguna otra persona, fue la que me envió, sino que fue Dios mismo. Y resalta ese hecho fundamental, que fue enviado a predicar por el Señor Jesucristo mismo y por el Padre. ¿Por qué hace eso Pablo? Porque es que resulta que ¿qué tipo de comentarios pueden estar surgiendo en este momento en las iglesias de todo el mundo? Puede estar diciendo la gente, bueno, pero ¿quién es Pablo? ¿Por qué anda diciendo Pablo que fue apóstol? Si todos sabemos que apóstoles hubo solamente 12 eran iniciales, uno de ellos no era, Judas se ahorcó, fue quitado, él era el hijo de perdición, después fue reemplazado por Matías, pero no sabemos de ninguno más que haya sido enviado directamente por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo viene a decir que él es un apóstol de Jesucristo? ¿Sí? Entonces, de pronto ellos tenían como esas dudas y usaban esos argumentos. De hecho, entonces habían acá unos religiosos, de esos ultra religiosos, de esos religiosos digamos, de tradición que habían aceptado a Cristo y que querían imponer nuevamente el judaísmo sumándolo a la fe de Cristo. Entonces, esos hombres estaban utilizando esos argumentos en contra de Pablo para decir que Pablo no era ningún apóstol. Incluso, por lo que vemos en esta carta, parece que estos hombres estaban subestimando a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Estaban teniendo en poco a Jacobo, estaban teniendo en poco a Juan y estaban teniendo en poco también a Pedro. Decían, bueno, los conocemos, ¿quiénes eran ellos? Unos pescadores, y miren los ahora que son los jefes de la iglesia, las columnas. O sea, parece que todo ese tipo de comentarios estaban surgiendo y parece que estaban poniendo en entredicho el apostolado de Pablo. Por eso Pablo de una vez lo deja sentado nuevamente en esta carta. Yo soy un apóstol y fui enviado no por hombres, sino que fui enviado directamente por el Señor Jesucristo. Y les voy a probar que eso es así. O sea, él no está diciendo acá que es algo que él dice y no tiene argumentos para sustentarlo, sino que él sencillamente, él lo dice, yo soy un apóstol y voy a demostrar cómo fue que realmente Cristo me envió en esta misión. Lo primero que hace acá entonces cuando escribe la carta, entonces es no hacer una carta a título personal, en el sentido de decir esto que estoy diciendo lo digo yo solo, sino que mire lo que dice acá en el saludo. Dice, Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo. Es decir, yo voy a escribirles a ustedes, pero no solamente estoy escribiéndoles de parte mía, sino que los que están conmigo también están conscientes de lo que yo les estoy escribiendo a ustedes. Y estas personas que están conmigo también mandan su saludo a ustedes. Es decir, está apoyado también por el trabajo que ha estado haciendo allí en la iglesia y con los hermanos que están a su alrededor, con los que él ha estado también compartiendo el evangelio, y entonces él está experimentando ese apoyo, digamos, o está tomando en cuenta en este momento ese apoyo de otras personas que están juntamente con él, asociados con él en este mensaje. ¿Y ahora qué expresa? Expresa un deseo para los Gálatas. ¿Qué deseo tiene Pablo para los Gálatas? 2 cosas: gracia y paz.
Pero miremos, ¿qué tan importante es este deseo? Porque estamos hablando de que son cosas sustanciales las que está enfocando Pablo desde el comienzo de la carta. Pablo está sentando de una vez gracia. ¿Por qué menciona gracia? Porque siempre que usted encuentra mencionada la gracia aquí, la encuentra en oposición a obras. A obras, claro. Si es por gracia, ya no es por obras. Si es por obras, ya no es por gracia. Si usted obra y le pagan por lo que hizo, es el salario que usted se merecía. Pero si usted no obra y le pagan, es porque es gracia. Si usted le están dando algo que usted no merece, eso es gracia. Y por eso aquí, ¿qué es lo que está pidiendo o deseando Pablo para los Gálatas? Gracia. Que reciban lo que no merecen. ¿Qué es lo que no merecen? La salvación. No la merecen. Y Pablo le dice que ustedes reciban por gracia esa salvación que ustedes no merecen. Es el deseo de Pablo, que ellos se salven, pero no por las obras, sino por la gracia de Dios. Y que por la gracia de Dios entonces ellos tengan paz con Dios. Entonces notemos cómo toma el toro por los cuernos de una vez. Desde el comienzo, Pablo de una vez está poniendo argumentos muy sólidos para decir todo lo que él les va a decir a los Gálatas y cómo va a destruir el argumento de los falsos o de las falsas doctrinas de los judaizantes que están queriendo introducirse en la iglesia. Él enfoca todo, desde el comienzo de una vez está enfocando las doctrinas fundamentales. Entonces, ¿cuál es la doctrina fundamental acá? La doctrina de la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice también Pablo cuando le escribe a los Efesios. ¿Sí? Porque ese es el tema fundamental para nosotros. Usted y yo somos salvos ¿por qué? Por gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esa fe no es algo nuestro, sino que fue la fe que Dios nos dio. Es decir, usted y yo, si estamos creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, usted y yo estamos creyendo en Él porque Dios ha obrado en nuestras vidas y nos ha dado la fe para que pudiéramos creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y aceptarlo. Pero si Dios no ha obrado en su vida y no le ha dado fe, usted no va a poder creerlo. Porque para poder creer en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador es necesario haber recibido primero la fe. Y esa fe proviene de Dios. No es algo que se pueda conseguir en la tienda, no es algo que se pueda conseguir a través del estudio dedicado de cualquier tema o de la escritura o lo que sea. No, la fe es un regalo de Dios, algo que Dios da. Por eso aquí empieza Pablo hablándoles de una vez a los Gálatas y les dice, la salvación es por gracia. Por eso dice, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El regalo del Señor Jesucristo. Y la paz con el Padre, la paz con Dios, a través de lo que el Hijo hizo a favor nuestro. Luego les anuncia el propósito por el cual se dio Cristo. Mire, de una vez Pablo deja sentados los temas importantes sobre los que va a estructurar todas sus palabras, todo el contenido de la carta. Entonces vemos ahí que él anuncia el propósito por el cual se dio Cristo. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces lo primero que él anuncia acá es que Cristo se dio por nuestros pecados. ¿Qué tan importante es esa pequeña frase? Cristo se dio Él mismo. ¿Qué está implicando acá? Para muchos hombres, Jesucristo fue un hombre que sufrió la muerte, porque unos hombres decidieron matarlo. Pero aquí en lo que Pablo está diciendo, encontramos a un hombre que no sufrió la muerte porque unos hombres decidieron matarlo, sino que fue un hombre que él mismo entrega su vida en reemplazo de la vida de otros. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. De entrada Pablo entonces está diciendo, ustedes y yo merecíamos la muerte porque ustedes y yo pecamos y ofendimos a Dios y la paga del pecado es muerte. Pero Cristo se dio por nuestros pecados. Cristo se entregó su vida para pagar el precio que tenía nuestro
nuestro pecado. Entonces, por nuestros pecados. Y dice, para librarnos del presente siglo malo. Está hablando del sistema del mundo, del gobierno del mundo, de los hombres malos que hay en el mundo y que están gobernando el mundo. Entonces Cristo nos quiere sacar del gobierno, de esa estructura que nos quiere llevar cautivos al poder del pecado y a la muerte. Porque del sistema del mundo, ¿a dónde nos está llevando? ¿A dónde nos llevaba? A la muerte. Todos los elementos del mundo, ¿a qué le apuntan? A la muerte. El sistema del mundo no lleva en una buena dirección, lleva a la muerte, a alejar al hombre de Dios y que el hombre esté entonces muerto. Y entonces el Señor Jesucristo se dio para librarnos de ese siglo malo. Pero es que dentro de ese siglo malo también estábamos nosotros mismos. Es decir, de alguna manera Cristo nos libra de nosotros mismos también. Porque nuestra naturaleza era una naturaleza pecaminosa, vendida al pecado, y que lo único que sabíamos hacer era ofender a Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, entonces, en su infinita misericordia, nos libra de nosotros mismos también y del presente siglo malo por medio de la entrega que hace de su propio Hijo para que muera en lugar suyo y en lugar mío. En lugar de las personas que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Es el eje fundamental. Cristo, nada más, nadie más. No hay otra oportunidad para los seres humanos. Dice la palabra, no hay ningún otro mediador, no hay ningún otro que pueda establecer una relación entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Porque es Dios y hombre para poderse colocar en el medio y podernos librar del presente siglo malo. Porque ¿para qué vino Él también? Según lo que dice ahí, para cumplir la voluntad de su Padre. Él no vino no solamente porque Él decidió darse a sí mismo por nuestro pecado, sino porque era la voluntad de su Padre que Él se entregara por nuestros pecados. Y entonces vemos que el Padre dio a su Hijo, que es lo que encontramos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, se desprende del único Hijo que tiene para que su Hijo único, su unigénito, muriera en el lugar que debían haber muerto los pecadores. Entonces Dios, por su voluntad, decidió entregar a su Hijo. Pero el Hijo también por su voluntad decidió entregarse también a sí mismo por nosotros. Pero todo eso, ¿para qué también? ¿Con qué otro propósito? El propósito final de todo lo que sucede, todo lo que Dios ha hecho. Todo para la gloria del Padre. Porque acá en el fondo lo que se busca siempre es la gloria del Padre, la gloria de Dios. Que toda esta obra que Cristo hizo, ¿con qué propósito la hizo? Que su Padre fuera glorificado. Y Pablo lo menciona acá. Entonces dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si alguien merece la gloria por lo que ha pasado en su vida y por lo que ha pasado en mi vida, esa persona se llama Dios. Dios. Yo no tengo ningún tipo de méritos en lo que Dios ha hecho en mi vida. Es lo que Él ha hecho y nada más. Yo no he hecho nada. Yo no merezco nada. Todo lo hizo Él. Si vemos qué profundidad toca Pablo en su saludo solamente a los Gálatas, cómo de una vez deja las cosas sentadas, deja claro el mensaje, ese saludo refleja la claridad de una vez, hay una claridad reflejada ahí. Pero también cuando Pablo habla del motivo de la carta, también lo hace con toda claridad. Entonces, que es importante la claridad del mensaje, se refleja en el motivo de la carta. Y vamos a mirar entonces versículos 6 al 12. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo
de Cristo. Entonces vamos a mirar el motivo de la carta. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo está? ¿Qué propósito tiene Pablo al escribir la carta? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se motivó él a escribir la carta? Porque él quiere advertir del peligro de falsificar el evangelio. Él quiere advertirle a las iglesias de Galacia que hay peligro de falsificación del evangelio. ¿Y por qué? Porque se estaban alejando de quien los llamó. Dice, estoy maravillado. Me asombra. Estoy asombrado de lo que está pasando. No lo puedo creer. ¿Cómo así que con ustedes está pasando esto? Ustedes recibieron el evangelio con claridad. ¿Qué les pasó? ¿Por qué se están dejando arrastrar? Se están dejando separar de ese evangelio. ¿Por qué se están yendo en otra dirección? Se están alejando del que los llamó para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué habla Pablo aquí de un evangelio diferente? Porque resulta que lo que surgió al tratar de unir la fe con la ley con la gracia, fue la doctrina judaizante. Una doctrina contagiosa, peligrosa, pero que representaba mucha comodidad para los judíos. ¿Por qué representaba comodidad? Porque bueno, Cristo murió. Bien, gracias Señor por haber muerto por nosotros, murió por nuestros pecados. Pero no nos podemos quedar así tranquilos porque estamos no estamos muy seguros. Entonces vamos a afianzarnos cumpliendo la ley. O sea, para ellos eso era una posición muy cómoda. Era cómoda, muy seguro para ellos. Entonces mantenían ellos el control, con su religiosidad mantenían el control. Entonces, para ellos esta doctrina era algo muy atractivo. No tenían que cambiar prácticamente nada de su sistema religioso que traían. Lo único que hacían entonces era agregarle la obra de Cristo a favor de ellos, pero ellos seguían haciendo todo lo demás. Entonces era lo más cómodo. Y de hecho hoy pasa mucho, ¿no? Cuando se busca una doctrina que tenga a la gente cómoda, tranquila. O sea, esas doctrinas que no inquieten a la gente. Esas doctrinas que le digan a la gente, bueno, tranquilo, usted siga así como va, que así va bien. Y así esté mal, pues no importa. Pero eso es lo que está sucediendo acá. Sigan haciendo las cosas como las venían haciendo, solamente súmele ahora que Cristo murió por sus pecados. Y listo, sigan viviendo como venían viviendo antes. Eso era lo que planteaba. Eso era cómodo, fácil. ¿Cierto? Porque no tenían que eliminar el elemento más destructivo que tenemos en nuestra naturaleza y que nos aleja de Dios, y es que no tenían que eliminar el orgullo. Podían seguir haciendo cosas y vanagloriarse de lo que estaban haciendo, porque es lo que la ley impulsa. Yo soy un cumplidor de la ley, y el yo florece. Y ellos les sonaba mucho eso. Hay muchas personas hoy, cuando dependen de sí mismas en su salvación, entonces se sienten muy fuertes porque están haciendo lo que consideran que es necesario hacer para salvarse. Pero depender de otro, negarse a sí mismos, la gente no quiere. Y es lo que plantea la doctrina del evangelio. Alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y niéguese a sí mismo significa que usted ya no va a hacer esfuerzos por usted mismo para salvarse, sino que usted va a descansar en aquel que lo salvó. Y usted ya no va a hacer lo que usted piensa que está bien, sino que usted va a dejar que el que lo salvó viva por usted. Entonces ya no es lo que usted hace, sino es lo que Él hace. Pero es que negarnos a nosotros mismos es difícil. Y para ellos que eran tan orgullosos, ese pueblo judío tan orgulloso, más difícil aún, porque quedaban sin ninguna oportunidad para gloriarse, sin ninguna oportunidad para sacar pecho, porque ellos tenían que reconocer entonces que no habían hecho nada y ellos no querían hacer eso. Entonces ese era un evangelio diferente, pero que los mantendría cómodos, que les agradaba a ese pueblo. Y mire, estaba contagiando a todo ese pueblo religioso. Ese pueblo religioso judío estaba siendo contagiado y entonces se había pervertido el evangelio.
Era un evangelio diferente y por eso Pablo les advierte de eso. Les advierte y los instruye acerca de los que quieren falsificar el evangelio. ¿Sí? Les advierte, dice, no que haya otro evangelio, dice, no hay otro evangelio, el evangelio es uno solo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero tengan cuidado, porque si aún nosotros, si aún yo mismo voy y les predico un evangelio diferente del que ya les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. O sea, ustedes no escuchen a alguien que llegue con un evangelio diferente al que ya les ha sido predicado. No lo escuchen, porque ese es un evangelio falso. Puede ser un evangelio cómodo, pero es un evangelio falso, mentiroso. Y hoy encontramos de muchas maneras y en muchos lugares predicándose un evangelio cómodo, pero un evangelio mentiroso, un evangelio que es falso porque no está dejando a la gente confrontarse con el pecado y reconocer su impotencia y descansar en el poder de Dios y en la gracia de Dios, sino que los está dejando creer que pueden hacer cosas para salvarse, y ahí están en su esfuerzo religioso tratando de alcanzar al Señor. Y ahí se van consumiendo y los mantienen cautivos y los mantienen esclavizados, haciendo cosas para garantizar que permanecen en la iglesia estando separados de ella. Van camino al infierno y no se han dado cuenta, porque han recibido un evangelio diferente y están creyendo en ellos mismos para salvarse y no creyendo en la obra del Señor Jesucristo. Por eso Pablo les advierte y les instruye, esos son anatema, son malditos, no los escuchen. Aun si llego yo mismo predicando algo diferente a lo que ya les ha sido enseñado a ustedes, no me escuchen a mí, que yo también sea anatema para ustedes. Porque no hay otro evangelio, ustedes ya escucharon el verdadero evangelio, no hay otro. Y es el evangelio de la gracia, no hay más evangelios que el evangelio de la gracia. Ahora también él aclara otra cosa, aclara que su interés es agradar a Dios. Dice, ahora, ¿yo busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Es decir, cuando yo estoy predicando, ¿a quién quiero agradar? Cuando yo estoy presentando la doctrina de Cristo, ¿a quién quiero agradar? Hombre, yo estoy concentrado en tratar de agradar a Dios. Mi preocupación es agradar a Dios. Si yo, buscando agradar a Dios, los incomodo a ustedes, nada que hacer, porque yo no voy a cambiar mi mensaje con el propósito de agradarlos a ustedes. Yo no he sido enviado por el Señor a agradarlos a ustedes. Yo no he sido enviado para darles pañitos de agua tibia y que ustedes estén contentos. Ese no es mi propósito, porque si aún yo quisiera agradar a los hombres, entonces no estaría agradando a Dios, dice Pablo. Entonces mi interés es agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, por eso yo no voy a mezclarle ninguna cosa, así a ustedes eso que le mezclaron les parezca bueno y les agrade. Para ustedes eso puede ser muy cómodo y muy bonito, pero no es el evangelio. De hecho, hoy hay mucha predicación en muchos lugares que tiene este tipo de énfasis en buscar que la gente esté cómoda, que la gente esté tranquila, que la gente esté muy animada, que la gente esté entusiasmada, muy elevada espiritualmente, hablando, digamos, en términos ahí un poco religiosos, pero no están enfocando la verdad, sino que le dan una apariencia de espiritualidad a las cosas, pero dejan a la gente cómoda. Y ese no es el evangelio, dice Pablo. Porque dice Pablo, yo no estoy buscando que la gente esté cómoda y agradada conmigo, sino que yo lo que estoy haciendo es tratando de agradar a Dios. Y muchas veces, o qué va a pasar cuando yo trato de agradar a Dios, si hay alguien que está predicando agradar a los hombres, pues va a chocar mi enseñanza con la de esa persona. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí esta mañana, seguramente que va a chocar con lo que otras personas están enseñando. Porque allá afuera hay muchos que están buscando agradar a los hombres.
Entonces, cuando yo llego y predico el Evangelio del Señor, de acuerdo como lo está anunciando Pablo a los Gálatas, entonces no van a estar agradados, pero yo estoy tranquilo porque estoy buscando agradar a Dios. Y es lo que Pablo estaba diciéndole entonces a los Gálatas. Yo no busco el favor de los hombres, sino que yo busco es la aprobación de Dios. Yo quiero es que Dios me apruebe. Y aclara aquí lo que ya mencioné antes, que él recibió el Evangelio de la mejor fuente. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire, no hay ni la más mínima posibilidad de que yo esté enseñando un evangelio erróneo o pervertido, porque a mí no me fue entregado por ningún hombre vino a mí a disipularme y a enseñarme el evangelio, sino que el evangelio yo lo recibí directamente del Señor Jesucristo. No hay posibilidades de que hayan errores en eso que yo recibí. Por lo cual, dice Pablo, yo no predico errores, yo predico lo que el Señor Jesucristo me enseñó. Y por eso entonces él está tranquilo. Muy interesante entonces analizar acá lo que está sucediendo con Pablo y ver en la carta él va a demostrar esto. Él dice, vemos en el libro de Hechos que cuando él recibió el Evangelio, él no se fue a buscar a los apóstoles para que le comprobaran lo que él iba a predicar o le enseñaran lo que él iba a predicar, sino que él recibe el Evangelio y de una vez se va a Arabia a predicar. Y después de estar por allá predicando durante 3 años, viene a Jerusalén y pasa 15 días con Pedro, charlando con Pedro ahí, pero no hay ninguna corrección ni nada, y se va otra vez, y luego regresa 14 años después de estar predicando por allá el Evangelio, y regresa, y a los 14 años ahora sí viene y les dice a los apóstoles, vean a ver entonces, revisen mis enseñanzas, a ver si lo que yo estoy enseñando es la verdad o he metido alguna cosa de mentira. Y cuando es sometido al escrutinio de los otros apóstoles, no se encuentra nada de lo cual el apóstol deba retractarse, porque su evangelio fue entregado directamente por el Señor Jesucristo y él no lo ha falsificado. Entonces él está dejando las cosas claras, ¿cierto? Entonces dice, es decir, yo estoy enseñando y yo estoy seguro de lo que estoy enseñando porque yo lo recibí directamente del dueño del mensaje, que es el Señor Jesucristo. Él fue quien me lo comunicó y por eso yo se lo comunico a ustedes con esta autoridad y con esta propiedad. Entonces, para los que dicen que no soy apóstol, bueno, ustedes no me vieron con el Señor Jesucristo andando con Él en su ministerio terrenal. Pero les debo decir que yo tuve mi propio encuentro con el Señor Jesucristo. Y es lo que Él dice, por último, como un abortivo me apareció a mí. Dice Pablo en su testimonio que da en el libro de Hechos. Dice, el Señor Jesucristo se me apareció a mí y me entregó el mensaje. Fue el único caso, aparte de los 12, la única persona que ha recibido el mensaje directamente de Cristo y que fue enviado por Cristo a predicar, aparte de los apóstoles. Entonces, cuando hablamos de un apóstol de Jesucristo, es alguien a quien el mismo Señor Jesucristo ha enviado. Y de ese tipo de apóstoles solamente, entonces los 12, contando a Matías y Pablo, no hay absolutamente ninguno más. Cualquiera que hoy se esté queriendo llamar apóstol es un mentiroso. Cualquiera que hoy esté diciendo que es un apóstol de Jesucristo es un mentiroso. Y más, podemos analizarlo cuando esas personas que se hacen llamar apóstoles están enseñando un evangelio diferente del que hemos recibido. Entonces, para que tengamos mucho cuidado, no porque diga que es un apóstol significa que lo sea. Y no porque tenga la apariencia de espiritualidad significa que lo sea. Tiene que ser revisado con el evangelio verdadero, simple y claro que ha sido predicado, que Pablo ha predicado en las iglesias y que los otros apóstoles predicaron en las iglesias, pero que sin embargo fue agredido ese evangelio, fue atacado y hubo un intento de mezclarlo con la ley que ellos antes servían.
Y por último, en esta parte entonces de su primer capítulo, dejando las cosas claras, Pablo refleja esa claridad en su propio testimonio. Él dice, habla de él mismo, de su vida, cómo fue él, cómo ha sido su vida hasta ese momento. Y vamos a leer versículos 13 al 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, ¿qué dice Pablo acerca de su conducta en otro tiempo? Dice que él era un hombre, primero que era un judío, pero era un judío apasionado. Era apasionado en su servicio al judaísmo. Y él veía a la iglesia como una amenaza para el judaísmo. Y entonces por eso él sinceramente, creyendo que estaba prestándole un servicio a Dios, iba persiguiendo a la iglesia del Señor. Él era sincero, él era apasionado, él era un hombre dinámico, un hombre de acción. Y dice, y es cuando encontramos su testimonio allí en el libro de Hechos, dice que en esto andaba yo. Dice, había pedido cartas a los principales para ir y coger a todos los que estuvieran andando de acuerdo con el Señor Jesucristo y su enseñanza, a todos los que fueran de ese camino, los iba a coger y los iba a llevar presos a Jerusalén. Yo iba en esa dirección. Cuando de pronto en el camino de Damasco, el Señor me encuentra y me derriba y me dice, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, lo único que estás haciendo es dañarte a ti mismo porque estás luchando, estás hiriéndote con lo que haces, estás causándote heridas a ti mismo. Ese es el testimonio de Pablo. Pero dice, yo antes perseguía a la iglesia. Sí, yo era esa persona. Pero yo era un apasionado, yo era un religioso apasionado. Es decir, igual que los que hoy están tratando de hacer, si hay algunos ahí, esos judíos, esos de ultra religiosos, esos religiosos expertos que están tratando de meter la ley de nuevo a la doctrina de Cristo. Yo era como ellos o tal vez peor que ellos. Yo tal vez hacía un mayor énfasis y yo pensaba que lo estaba haciendo bien, yo era así. Pero fui llamado al evangelio. Dice versículos 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué dice entonces? Fui llamado al evangelio, fui llamado a servir en el evangelio. ¿Pero por qué fui llamado? Porque Dios usó su gracia conmigo. Yo no lo merecía, pero Dios usó su gracia conmigo. Y usando su gracia conmigo, me escogió desde el vientre de mi madre. Yo no había nacido todavía y ya Dios me había escogido para que le sirviera. Y luego entonces me llamó cuando yo era su enemigo, cuando lo perseguía. Y por eso esas palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice el Señor Jesucristo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ese encuentro que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo le cambió diametralmente su camino. Pablo iba en esta dirección y Dios lo llevó en la otra dirección opuesta. Dios le llevó de una dirección a otra dirección, opuestas las dos direcciones. En Pablo vemos cómo se opone entonces la ley y la gracia. Dios me llamó por su gracia, me llamó cuando yo era su enemigo y cuando estaba sirviendo a la ley. Me llamó para darme la salvación de manera gratuita sin que yo tuviera que hacer nada. Aún siendo su enemigo, Él tomó la decisión de usar su gracia conmigo y me envió a predicar ahora el evangelio de la gracia. Habla de su llamamiento. Entonces fui llamado por Dios mismo para predicar el evangelio de la gracia. Y dice, yo de una vez me fui. ¿Sí? ¿Lo vimos ahí? Dice, no consulté enseguida con carne y sangre,
ni subí a Jerusalén. O sea, yo acababa de recibir el mensaje del Señor Jesucristo y yo no me fui a preguntar si ese mensaje era verdad o no era verdad. Yo recibí la visión, yo vi al Señor Jesucristo, recibí el encargo y me fui a cumplir el encargo. No le pregunté a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Me fui a predicar a mi tierra por allá, me fui a compartir el Evangelio. Y dice luego, entonces, ahora hablamos de sus primeros años en el ministerio, el versículo 17 fue lo que él hizo. Pero dice que en el 18, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Entonces, habla de sus primeros años en el ministerio, fueron en Arabia sin haber escuchado a otros apóstoles. Ahora, pasados esos 3 años, él viene a Jerusalén y va y habla ¿con quién? Habla con el apóstol Pedro. Se entrevista con Pedro y pasa 15 días con él. ¿Cuánto pudieron hablar durante 15 días estos 2 varones? ¿Cuántas preguntas pudo hacerle Pablo a Pedro? ¿Cuánto podemos hablar durante 15 días con una persona? Pero eso fue todo lo que yo hice, pero yo hablé con él. Pero mire que él menciona que habló con Pedro, pero no dice que fue enseñado por Pedro o que Pedro le dijo que alguna cosa que él estaba predicando era diferente de lo que ellos predicaban. Están compartiendo de lo que ambos predican, porque es la misma fe, es el mismo mensaje, porque los dos recibieron el mensaje. Pedro recibió el mensaje durante 3 años, estuvo en el Instituto Bíblico del Señor Jesucristo. 3 años Pedro allí. Y Pablo, en un tiempo más corto, recibió la misma enseñanza, pero también del Señor Jesucristo. Y a estos 2 hombres entonces comparten durante 15 días y luego se va otra vez a predicar, se va a predicar. Se encontró con esos apóstoles y se va a predicar. Y dice entonces acá, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces ya amplió su ministerio, se fue y no era conocido de vista las iglesias de Judea. O sea, no pasé por Judea porque allá ya estaba, Pedro había predicado por allá. Me fui a donde, por eso es que él dice, fui a predicar donde Cristo no hubiera sido antes predicado. Y dice, me fui a Siria y a Cilicia. Ahí habla del alcance del ministerio de Pablo, a dónde fue a predicar. Mire, todas esas personas que están mencionándose acá en estos lugares, se convierten ahora en testigos de la predicación de Pablo. Es decir, si alguien quiere saber si lo que Pablo enseñó fue la verdad o no fue la verdad, ¿qué podía hacer? Vaya y averigüe a ver qué fue lo que enseñó Pablo en Arabia, qué fue lo que enseñó en Damasco, qué fue lo que enseñó en Siria, qué fue lo que enseñó en Cilicia. Vaya a ver si él enseñó algo. Y si enseñó algo diferente, entonces sencillamente venga y me corrige. O sea, Pablo le está diciendo en qué lugares ha ido él a enseñar. Y si alguien tiene dudas acerca de lo que Pablo ha enseñado, pues vaya y pregunte y venga y corrija. ¿Por qué hace Pablo esto? Porque se está hablando de algo público que ellos puedan comprobar. O sea, yo he sido un apóstol legítimo y he cumplido mi encargo con toda transparencia y con toda claridad y no he introducido el error en el evangelio, sino que he entregado la doctrina pura, la doctrina clara, la doctrina verdadera. De tal manera que yo tengo toda la autoridad, incluso para corregir a estos que se están desviando del verdadero evangelio. Notamos, porque es lo que él sentó las bases acá. Y luego vamos a ver cómo en el transcurso de la carta, él toma cada vez como un mayor énfasis y le da duro a esos que están introduciendo la falsa doctrina. Pero esto no es un tema que tenga que ver solamente con ese momento y con Galacia. Es un tema que tiene que ver con hoy, con nosotros y con la iglesia hoy. Porque hoy tenemos que hablar de la misma manera como ha estado hablando, como inició a hablar aquí Pablo. Tenemos que hablar con toda claridad
invencionar el Evangelio de la gracia basado en la resurrección del Señor Jesucristo, porque si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe y vana nuestra predicación. Pero ese debe ser nuestro Evangelio y nuestra predicación debe ser hoy de acuerdo con lo que la palabra enseña, sin mezclarle nada, sin tratar de que la gente esté cómoda, sin tratar de engatusar a la gente y engañarla y movilizar masas, buscando solamente animarlos y dejarlos tranquilos, sino que debemos predicar el Evangelio que lleva al Señor Jesucristo y que nos acerca realmente a la relación con Dios, que es lo que Pablo hizo y por eso estuvo predicando el Evangelio. Y por eso ahora entonces ya deja sentadas las bases para poder tirarle las orejas con mucha energía a estos hermanitos que se están dejando arrastrar por el error de mezclar la ley con la gracia. Eso lo vamos a desarrollar, lógicamente, durante los próximos domingos. Vamos a hablar con más detalles de cómo se está dando esta mezcla de la ley con la gracia. Porque es importante que nos quede claro, porque hoy hay grupos de muchas personas que están entregando las mismas enseñanzas que estaban enseñando los judaizantes. Y son grupos grandes hoy y debemos identificarlos, no para cuestionarlos, no para criticarlos, no para atacarlos, sino para, si está en nuestras manos, ayudarles a salir del error, también podamos hacerlo. Porque ese era el propósito de Pablo. Pablo no juzgaba tanto a los que estaban siendo enseñados, él juzgaba a los que estaban enseñando mentiras. Y aquí el problema no es tanto con los que están siendo enseñados. La gente, como borregos, van al matadero. Mucha gente, por no leer la palabra, por no escudriñar, se está dejando llevar por cualquier clase, por cualquier viento de doctrina, porque son niños espirituales y creen cualquier cosa. Pero nosotros debemos estar aquí, levantar la voz y hablar con esas personas para sacarlos del error, para sacarlos del engaño y poderles ayudar a que se enfoquen en la verdad del Evangelio que nos ha sido entregado y no dejarnos arrastrar por cualquier viento de doctrina que nos lleva en dirección a la comodidad, pero no en dirección a la verdad. Amén. Que el Señor nos ayude, porque realmente tenemos que enfrentar una tarea muy difícil. Hoy en día, ustedes tienen que escuchar hoy en día noticias, y las noticias que se plantean con lo que tiene que ver con la iglesia es que cada vez hay un mayor número de iglesias que eran de sana doctrina que se han dejado permear por la falsa doctrina, se han dejado arrastrar. Por eso nosotros tenemos que sentar nuestra posición, pararnos firmemente, levantar nuestra voz y anunciar el Evangelio con toda claridad, sin pervertirlo, sin agregarle ni quitarle. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos has permitido estudiar este primer capítulo de la carta que Pablo escribe a los Gálatas. Gracias, Señor, porque en esta carta empieza a sentar las bases de todo su discurso a estos hermanitos. Padre, Pablo estaba buscando ayudarlos para que no se dejaran engañar por el error, para que no aceptaran un evangelio con mezclas, para que no negociaran la fe. Y gracias, Señor, porque esta instrucción para los Gálatas, esta carta para los Gálatas, resulta de extrema importancia para nosotros en nuestros días, ya que podemos usarla como una guía que nos ayude, Señor, a identificar las falsas doctrinas, reprenderlas y también oponernos a esas falsas doctrinas con el Evangelio de la gracia que tú nos has enviado a predicar. Gracias, Padre, por ese ministerio especial que nos has regalado. Y gracias especialmente, Señor, por la vida de Pablo, porque se constituye en un ejemplo, en un paradigma para nosotros, de la manera como debemos prestar nuestro servicio a ti, Señor, que debe ser sin engaño, sin falsificación, sin dobles intenciones, sino con sinceridad, buscando agradarte a ti y no buscando agradar a los hombres. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo y por esto que nos has enseñado en esta mañana, Señor. Amén.